Bueno, en esta oportunidad, hermanos, vamos a culminar la estructura externa del tabernáculo. Vamos a ver las instrucciones que Dios le da a Moisés para la confección de 2 velos. Les confieso que tanto en lo personal como me alcanzo a percibir en lo general, uno se imagina un velo y pasa por alto que en el tabernáculo habían 2 velos. Ahorita vamos a profundizar un poco más en ello. Vamos a estar viendo entonces la enseñanza en 2 puntos, distribuyéndola en cada velo. Bueno, el primer punto vamos a titularlo así: una división trascendental. Una división trascendental, 31 al 35. Y el segundo punto, el velo de la entrada, 36 y 37. Bueno, comencemos. Primer punto, verso 31. Una división trascendental. Entonces, la Biblia aquí nos habla de 2 velos. Recordemos que el tabernáculo está compuesto especialmente de cortinas finas, pero ya vimos que no solo de cortinas. Hay unos pilares de madera finísima recubiertos de oro con bases de plata. Eso lo vimos hace poco. El velo no es la excepción. Hoy vamos a comenzar con este primer velo, porque el primero de los 2 en mencionarse es el que iba adentro del santuario. Si ustedes se acuerdan la imagen que les compartimos del tabernáculo, el tabernáculo podríamos distribuirlo prácticamente en 3 partes. Estaba, por decir algo, digamos que esta parte es el santuario, esto acá es el atrio, ¿sí? Y el santuario se dividía a la mitad, el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Cómo se divide? A través de ese velo, el velo del primer punto que vamos a estar viendo. Y el otro velo, el segundo punto, iba acá en la entrada, ¿sí? Entonces las personas cuando entraban al tabernáculo para hacer sus sacrificios deberían pasar por el velo de la entrada, en el segundo punto. Pero el velo de nuestro primer punto de hoy, ese velo es el del lugar santísimo. Y ese es mucho más particular. Y es el primero en mencionarse. Otro detalle importante, ¿no? Como nos hemos dado cuenta, Dios siempre comienza de adentro hacia afuera. En vez de comenzar con el velo de la entrada, comenzó con el velo que estaba al lado del lugar santísimo, ¿sí? Ahí vemos la condescendencia de Dios en revelarse a nosotros por su gracia, ¿no? Verso 31. ¿Los materiales cuáles son? Azul, o bueno, tela azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ya eso lo vimos, cómo se hacían los colores, qué era eso de lino torcido, lo vimos la vez pasada, porque estos materiales que se mencionan acá son los mismos materiales primorosos que se utilizaron en la primera capa del santuario. ¿Se acuerda que el santuario estaba compuesto de 3 capas? La primera era la que tenía las telas más finas. Y el material que se usó para la primera capa del santuario es el mismo material del velo del lugar santísimo. Pueden compararlo con el versículo 1 para que ustedes mismos se den cuenta de que son los mismos. El velo debía tener diseños de querubines. Esos diseños son parte de la decoración. Dice acá, obra de fina artesanía. Esos querubines, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, dice 2 seres alados. O sea, no es que hubiesen distintos querubines, un montón, no. Da a entender que eran solo 2 querubines allí, como parte de la decoración, ¿cierto? Ya pues hasta a estas alturas hemos visto que los querubines simbolizan la gloria de Dios siendo protegida, ¿no? Y pues no está de más, de hecho confirma todo lo que hemos hablado, porque llegando al lugar santísimo está el velo, y el velo tiene 2 querubines, ¿sí? Entonces está explícita la idea, la misma idea que está en Génesis. Estaba protegido el árbol con 2, o bueno, con unos querubines.
Creo que también eran dos casualmente. Bueno, sigamos adelante, 32. Al igual que el santuario y el armazón, que ya vimos, el velo tenía columnas. Esas columnas eran de madera de acacia, recubiertas de oro. Entonces, las columnas que hemos visto anteriormente son pilares alrededor del tabernáculo, pero estas columnas que están acá son como sustentos para que el velo no se corra. Sí, o sea, no va a entrar una brisa tras de que está bien cubierto, no entraría alguna brisa para que se levantara el velo del lugar santísimo. Estaba bien sostenido en esos pilares. ¿Qué más nos dice? Que iban a ser recubiertas de oro hasta los capiteles. Dice acá, hasta los ganchos, o sea, desde la base, bueno, por encima de la base, hasta la parte superior de la puerta, de la columna. Todo eso era de oro. Verso 32, y la base era de plata. Bueno, un comentarista hebreo bastante consultado por el servidor, llamado Day, nos da dos detalles interesantes. El oro refleja la gloria de la morada de Dios, como nos hemos dado cuenta, reflejando majestad, realeza. Pero la plata era utilizada como un símbolo de la pureza moral. Y recordemos, esos pilares de oro están sostenidos en bases de plata. Es decir, nos muestra que el reino de Dios está fundamentado en la pureza. La iglesia debe estar edificada, obviamente, sobre Cristo, pero me refiero, por miembros, está conformada por miembros que están en santidad. Claro, porque somos santos por la obra de Dios en nuestras vidas. Sigamos adelante, 33-34. El velo debía colgarse sobre los pilares. La parte superior de los pilares tendría una especie de ganchos para colgar allí el velo. Y por cierto, las columnas eran 4, ¿no? Eran 4 columnas. Detrás del velo se iba a colocar ¿qué? El arca del pacto con el propiciatorio. De esta manera vemos que la función explícita del velo era ¿qué? ¿Cuál es la palabra que se utiliza para describir la función del velo? Mírenla en su Biblia. ¿Para hacer qué? Versos 33-34. Separación. Esa es la razón de ser del velo. Hacer separación. La separación servía como una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Tanto es así que en 39-34, anótelo, 39-34, al velo se le dice el velo de la separación. Ese velo se llamaba así, el velo de la separación. Pero no es una separación en el sentido de santidad. Por ejemplo, Dios toma los platos de la mesa que vimos, de la mesa de los panes, y esos vasos y platos eran santos porque estaban apartados para el uso exclusivo de la mesa. Estaban separados para ese uso. Pero la separación de la que estamos hablando hoy no es en ese sentido de santidad. Es una separación de división, de distancia. Ese es el velo de la separación. ¿Sí? Verso 35. Entonces, detrás del velo estaba el arca y delante del velo estaba ¿qué? La mesa de los panes de la presencia y el candelabro dorado, lo cual ya explicamos y ya vimos.
y estaban ubicados uno enfrente del otro, tal como vimos también ya en su momento. Ahora un detalle interesante. Este lugar santísimo del que se habla acá, ¿por qué se le llama santísimo? ¿Qué hay de especial en ese lugar? O mejor dicho, lo que hace santísimo a ese lugar no es el velo, es el arca. ¿Sí? La separación es lo que hace santísimo el lugar. Era el trono de Dios representado en el propiciatorio, lo que hacía de ese lugar un lugar santísimo. Bien. Todas estas indicaciones, hermanos, que hemos visto hasta este punto, son una indicación del Espíritu Santo de que el camino hacia la presencia de Dios no se había manifestado. Había una separación, no había un camino revelado, no había una apertura, una ruta, una senda que nos diera la oportunidad de traspasar ese velo. El Espíritu Santo está enseñando acá también que mientras el tabernáculo estuviera en pie, mientras el tabernáculo estuviera vigente, esa división perduraría. Leámoslo. Hebreos 9:9. Leámoslo desde el 8. Hebreos 9:8. Dice: con esto el Espíritu Santo, ahí está, ¿no? El Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura para el tiempo presente. Bueno, en adelante. Entonces, hermanos, el velo, en pocas palabras, nos recuerda la división trascendental, grandísima, abismal, enorme, que había ocasionado el pecado y que nos había separado de Dios. Eso representa el velo, la gran distancia que había ocasionado el pecado entre Dios y el hombre. Pero ahora sigue el Evangelio. Mateo 27:51. Leámoslo desde el 50. Pero Jesús, Mateo 27:50. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahí está el Evangelio. Ese velo de separación, esa división trascendental fue rasgada y de arriba a abajo, a través de la muerte del Verbo encarnado. Porque la sangre de Jesús nos dio libertad para que ahora podamos entrar al lugar santísimo. Y el camino ya fue revelado. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ven? Cuando Cristo dijo eso, Él estaba pensando en el lugar santísimo. Jesús dijo: yo soy el camino. Es decir, la ruta que estaba oculta por el velo ya fue revelada. Dice: yo soy el camino, es Cristo, la verdad y la vida, el acceso a ese lugar santísimo. Cristo mismo es el camino nuevo y vivo. El velo también podemos decir que significa la carne de Cristo, o más bien la encarnación, la humanidad de Cristo, que fue necesario que sufriera para que ese velo se rasgara y tuviéramos acceso al lugar santísimo.
Volvamos a Hebreos. Hebreos 10, 19. Dice, así que hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué dice? Es decir, su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Todo eso lo aplica el apóstol Pablo a la luz de Éxodo 26. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo, bueno, ahorita dijimos que eran dos velos. ¿Cómo sabemos que era ese velo? Vamos ahorita a comprobar que era el velo interior, el que se rasgó. Cuando Jesús murió en la cruz fue el velo interior, el que daba hacia el lugar santísimo, el que se rasgó de arriba a abajo, y por eso podemos ahora acercarnos a Dios, pero siempre y cuando, hermanos, sea con sinceridad, con fe y con pureza. Amén. Segundo punto, la entrada del tabernáculo. Verso 36. Volvamos al texto principal. El segundo velo, ya vimos el del interior, ¿no? El del lugar santísimo. Ahora vamos a ver el velo de la entrada. El segundo velo debía confeccionarse. Sería una cortina también de material azul, púrpura, carmesí y lino torcido, o sea, prácticamente los mismos materiales. Pero ese velo haría las veces de la puerta. Era como decir la puerta al tabernáculo. Y lo podemos diferenciar del interior en unos detalles que están en el verso 37. Compárelo, dense cuenta. ¿Cuántas columnas estaba sosteniendo el velo del interior? 4. ¿Cuántas sostienen el velo de la entrada? 5. ¿Ven? Ahí ya vemos una diferencia. Otra diferencia. ¿De qué material eran las bases de esas columnas en el velo interior? De plata. ¿Se acuerdan? Y ahora ¿qué material usa? Verso 37. Bronce. ¿Sí? Lo demás es prácticamente lo mismo, pero las diferencias principales eran estas. El velo de la entrada estaba sustentado en 5 columnas cuyas bases no eran de plata sino de bronce. Ahora sí vamos a comprobar el tema del velo, si era al interior o al exterior. Anote este texto. Primera de Reyes 6, 31 al 35. En ese pasaje nos dice que este velo de nuestro segundo punto, la entrada al tabernáculo, fue reemplazado. Ya no iba a ser cortinas sostenidas en 5 columnas. Fue reemplazado por puertas de madera. O sea que en el diseño del templo de Jerusalén ya no habían 2 velos, sino 1. Por eso es que en nuestra mente está que hay un solo velo y no 2. ¿Ven? Retroalimentando. El tabernáculo tenía 2 velos. El uno era interior, separando el santuario en 2 partes, el santo y el santísimo. Y el otro velo estaba en la entrada.
Cuando ya se construye el templo de Jerusalén, solamente va a haber un velo, porque sigue habiendo la separación, y el de la entrada ya no se va a utilizar porque se construyen puertas de madera. Bueno, entonces ya queda comprobado que cuando Jesús murió, fue el único velo que había en el lugar interior el que se rasgó. Algunas líneas judaizantes afirman que el velo que se rasgó no es el del lugar santísimo, sino otro velo. O sea, ellos tienen que forzar el texto inventándose un tercer velo prácticamente, como en el lugar santo. Pero no hay sustento bíblico para eso. Además, en Hebreos fue explícito diciendo que los hijos de Dios, ahora, ¿a dónde entramos? Al lugar santísimo, ni siquiera al santo, al santísimo, porque ahí está la presencia de Dios. Y Cristo nos reconcilió con Dios. Si nuestro acceso fuera solamente al santo, pues entonces ¿de qué sirvió que Jesús muriera? Si de todas formas ya teníamos acceso al santo a través de los sacerdotes de Aarón. Pero no. Tanto el sistema de Aarón, como el sistema levítico, como el sistema ritual de las ofrendas del antiguo pacto se acabó. Porque mientras eso estuviera en pie, no había acceso. Como decíamos ahorita en Hebreos, mientras estuviera en pie, no había camino. Por eso, hermanos, cuán lamentable es aquellos que diciendo tener fe en Jesús, insisten en retomar cosas del antiguo pacto. O sea, ellos quieren reconstruir el velo que Jesús ya rasgó. Y por lo tanto, ellos están mostrando que ellos y Dios siguen estando separados. Otra diferencia que tiene el velo de la entrada con el velo interior. ¿Se acuerdan que el velo de la entrada tenía 2 querubines? El velo interior tenía 2 querubines, pero el de la entrada no dice nada. El de la entrada no tenía querubines. No nos dice. En el tabernáculo el diseño no incluía la figura de querubines. Es que pensemos esto, hermanos. Los israelitas, tan tendientes a la idolatría, no siempre pueden ir al tabernáculo. Y cuando llegan, se encuentran con 2 figuras aladas en pura entrada, en toda la entrada. ¿Cuál sería la inclinación del corazón pecador? Venerar esas imágenes, hacerse sus figuritas y llevárselas para la casa, empezar a adorar a la criatura y no al creador. Entonces, la entrada, el velo de la entrada del tabernáculo no tenía querubines. Además que recordemos que si representan la gloria protegida de Dios, pues detrás del velo de la entrada estaba el atrio, no estaba el lugar santísimo. Bien. Y para terminar, en resumen, el santuario tenía 9 metros de largo, se partía en 2, 4,5, 4,5. ¿Sí? Bezalel, así nos muestra Éxodo 36, el otro texto, fue el que confeccionó los velos, tal como se le indicó, pero Éxodo 40, 21 nos dice que fue Moisés el que colgó los velos en su lugar el día que se edificó el tabernáculo. Fue Moisés como mediador del antiguo pacto quien colocó los velos en su lugar. Bueno, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas de 15 minutos. Puede aprovechar y preguntar hasta de los temas pasados. Bueno, comencemos. Hasta en el templo, ya en el Nuevo Testamento, esa separación que había en el lugar santísimo que conocemos acá, en el Antiguo Testamento, donde estaba el arca con el propiciatorio, en el templo también estaba eso. En el templo más adelante. Sí, el templo era una réplica del tabernáculo, solo que el tabernáculo era movible. Como ellos eran peregrinos, nómadas en el desierto, pero ya en el templo estaban sedentarios en Jerusalén, entonces ya los pilares eran para perdurar. Fijos. ¿Sí?
pero como tal, todo es lo mismo. O sea, estaba todo, digamos, La mesa, el candelabro. Solo que en el libro de Reyes y Crónicas dice que para el templo, como era más grande que el tabernáculo, pues sí se habían construido mayor número de elementos, o sea, 2 mesas, por decir, 2 mesas, 2 candelabros, ¿sí? Porque ya era más grande. Es que yo alguna ocasión escuché, pero yo creo que ahorita escuchando esto, creo que me ese error. Yo había escuchado alguna vez una predicación de que ese velo que se rasgó en el Nuevo Testamento era como un velo que separaba, digamos, los judíos de los no judíos. No, no puede ser. Por eso. No, bastante grave esa apreciación, porque primero la separación entre gentiles y judíos no quedaba en el templo, quedaba en los alrededores del templo, y no era un velo, era una pared. ¿Se acuerdan donde Jesús tumbó todas las mesas y eso? Ahí era. Ese lugar era la separación entre los gentiles y los judíos, porque un gentil no podía llegar ni al atrio. Pastor, digamos, pero en el tiempo del Señor Jesús, el templo de Héroes, todavía se mantenía, digamos, el propiciatorio y los querubines de oro que se han hecho en el tiempo de Moisés. Bueno, eso es una pregunta compleja porque no tenemos datos del arca posterior al exilio a Babilonia. Algunos piensan que antes de ser deportados a Babilonia, los israelitas escondieron el arca. Entonces, no hay mucha seguridad de que cuando regresaron con Zorobabel y Jesúa y Nehemías hayan retomado el arca y la hayan metido en su lugar. No tenemos datos sobre eso. No se menciona. Por lo tanto, no sabemos si en el templo que estaba en los días de Jesús, allá adentro estaba el arca. No sabemos con certeza. Probablemente sí, porque igual ya habían pasado muchos siglos y ellos tenían la idea, como hemos visto, de que el templo era un lugar inconmovible, era un lugar eterno. Entonces seguramente ellos habrían reinstalado el arca adentro, pero no tenemos base bíblica para asegurarlo, ni tampoco conozco fuentes arqueológicas que muestren eso, ¿sí? Si alguno hallara algo sobre eso, me lo compartiría, por favor, pero por lo pronto puedo decir eso. Solamente es probable, ¿sí?, que el arca sí estuviera allá adentro. Igual si no hubiese estado, si no lo hubiesen encontrado al haberla escondido, igual ellos hubieran hecho una réplica. No, pero por eso es que digo que es probable que estuviera adentro, porque para qué hacer una réplica si saben la ubicación de la verdadera, ¿sí? O si ya tienen la verdadera, ¿para qué hacer una réplica? Además, no podrían replicar algo tan sagrado. Para ellos el arca era el máximo símbolo de su religión. Por lo tanto, no es lo mismo replicar un candelabro a replicar el arca del pacto. Entonces lo más probable, por eso insisto, es probable que el arca sí se hubiera reinstalado allá. ¿Sí? Y es que eso está sagrado que no hay de... Sí, no hay réplica. Además que el simbolismo se mantenía en pie, o sea, fuera que se hubiese reinstalado o no, el velo y la estructura seguía simbolizando lo mismo. Pastor, digamos, en el tiempo de Salomón se pasó de la tienda, digamos, movible, digamos así, a la física ya de la construcción. Ese templo también, el Señor Dios tuvo, digamos, como direccionamiento a cómo debería ser ese templo. Sí, señor. En Primera de Crónicas se nos dice que Dios le reveló a David el diseño. Así como le reveló a Moisés el diseño para el tabernáculo, le reveló a David el diseño para la edificación del templo. Entonces sí seguía siendo estricto. ¿Algo más? Pastor, digamos, ya cuando se reconstruyó también el nuevo templo, también se seguían esas directrices. ¿El templo de Herodes? Sí, señor. En el de Herodes el Grande seguía, porque es que el templo de Herodes era el mismo que reedificó Zorobabel.
solamente que fue pues sí, ampliado y más embellecido, sí señor. El texto bíblico que muestra que Dios le reveló a David estaba en Primera de Crónicas 28:19. Ahí David dice que Dios, la mano de Dios estuvo sobre él y le hizo entender los detalles del diseño del templo. Entonces, vea, ahí está la respuesta. Pastor, digamos en el libro de Hebreos ya entonces digamos el escritor dice que ya digamos prácticamente lo de esa edificación, todos esos símbolos ya no tienen ninguna digamos como importancia, digamos que la que le están dando los judíos, la parte ya digamos física y de un templo, porque está hablando de que el Señor Jesucristo digamos como que cumplió todos digamos lo que sí, o sea, a la luz de Hebreos, el Espíritu Santo nos dice que todas estas cosas eran una sombra, incluyendo la estructura dura del templo. Sí, o sea, el tabernáculo evoluciona al templo y el templo se cumple en la encarnación de Jesús. Cristo es nuestro templo. Así que en estos momentos y en el futuro es completamente innecesario y extrabíblico que se piense que va a haber otro templo o que hubiese la necesidad de otro templo. Si hubiese otro templo y lo construyeran ya porque de hecho hay réplicas del templo por allá en Brasil, no sirven de nada, son meras ilustraciones, porque realmente el templo sagrado de Jerusalén ya cumplió su fin, su propósito, y por cierto ya fue quitado por medio de la muerte de Cristo. Eso se dio por terminado. Si nosotros insistiéramos, o algunos cristianos insisten en que tiene que haber otro templo, tiene que retomarse los sacrificios, están dándole un vuelco a la obra sacerdotal de Jesús. Está queriendo decir que el velo volvió a ponerse, que la sangre de él ya dejó de ser eficaz y ahora toca usar otras de machos cabríos. O sea, no tiene sentido, es totalmente incoherente al evangelio de antaño. Bueno, pero digamos el hecho digamos de que la iglesia tradicional romana haga los templos y esas cosas, digamos, ellos tienen como unos parámetros también como en el lugar santísimo, porque los colocan seguramente allá. Entonces, todo eso no, claro, ya viéndolo a la luz de la palabra, eso son imaginación de los sí, que quieren crear los templos inmensos y las basílicas, todas las cosas inmensas, porque no tienen nada. Sería como judaizar. Por eso es que es erróneo que a esas alturas muchos evangélicos tengan en su mente que el púlpito le llamen altar y que ese lugar es santo. O sea, yo no puedo ir a ese lugar porque allá está Dios. ¿Ven? Esa es la mentalidad del antiguo pacto, la mentalidad de Roma con sus estructuras, el lugar santísimo. Esa idea no puede estar en nosotros a esas alturas, hermanos. En nuestras congregaciones no hay lugar santísimo. En nuestras congregaciones no hay un lugar más santo que otro. El púlpito no es un lugar allá sagrado, ¿no? Así no hubiera púlpito y nos toca a todos en el piso, pues se hace la iglesia y el culto normalmente, ¿sí? O sea, todo eso hace parte de esa superstición o de ese apego judaizante que tenemos en nuestro corazón de retomar lo que ya fue cumplido antes, ¿sí? Si la iglesia romana, digamos, es judaizante. Pues esa tendencia de replicar lo del antiguo pacto es judaizar. Exactamente. Pasar el atrio que usted nos comenta era toda la parte fuera del santuario. Del santuario. Sí. Es toda, digamos, todo lo que bordaba. Es que esa parte todavía no la hemos visto, está en el capítulo siguiente. Ahí donde se sacrificaban los animales, que había unos cuernos y eso. Por ahora hemos visto el santuario, que era una carpa dentro del atrio. ¿Sí? Vimos lo que había en el lugar santísimo, en el lugar santo, y la otra semana empezamos, si Dios nos da vida, a hablar de lo que había en el atrio.
El segundo velo, el exterior, él estaba era en la entrada del atrio. En la entrada del atrio, sí, señor, en toda la entrada, sí. 5 minutos, hay más espacio para que pregunten, no tengan pena. No es todo, pero quiero hacerle una pregunta. Claro, sí. Pues he ido a varias congregaciones y veo que, no sé si esto se refiere a lo que estamos estudiando, pero quiero saber por qué hay congregaciones que tienen así un lugar especial y que ahí no puede subir todos. O sea, ahí es fulano, susano, los otros no pueden subir porque ese es el lugar santo. ¿Por qué hacen eso? Bueno, básicamente por una falta de comprensión de la obra de Jesús en la cruz. O sea, si yo entiendo que la obra de Cristo me dio acceso a su presencia y que por lo tanto todos somos iguales delante de Dios, quiere decir que en nuestras iglesias no existe un lugar más santo que otro o una persona más santa que otra, ¿sí? Ese imaginario no solamente es judaizante, o sea, recuperando cosas que ya se cumplieron, sino también es pagano, porque es un remedio de las costumbres de otras religiones, incluyendo a Roma. Roma con su sacramentalismo excesivo y las otras religiones que también tienen siempre algo oculto, algo como un nivel escondido más alto, un lugar donde hay más acceso. O sea, eso se acabó en Cristo. Cuando no hay un entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz, pues se inventan ese tipo de cosas. Son ideas de hombres, sencillamente ideas de hombres que no han comprendido plenamente la obra de Cristo en la cruz. Pastor, algo que es muy interesante en el velo del lugar santísimo, es el momento en que el Señor cumple la obra de redención y se rompe el velo, y dicen los estudiosos que, digamos, es un velo que, digamos, el tejido, o sea, la forma que está hecho, es casi imposible que se produzca una rotura de esas, y menos de la parte alta, que se supone que tendría que empezar por abajo para romperlo, pero ahí donde se ve como el poder de Dios actuando, digamos, de parte de Él para dar acceso al lugar santísimo. Gracias, hermano, muy bien, es verdad. Tenía que ser rasgado desde abajo, ¿sí? Pero como fue Dios el que rasgó, pues... Claro. Porque sí, ahí estaban las argollas de oro. Exacto. Mi hermana... En el Nuevo Testamento, cuando hablan del templo, como ya la ciudad era tan grande, ¿habían varios templos o solo uno era el especial? Solamente era uno. Recuerde que la religión judía giraba alrededor de un templo. Lo que sucede es que el templo de Jerusalén tuvo tantas remodelaciones que fue ampliado en sus dimensiones, pero ni siquiera las del santuario, sino la parte de afuera. Si todo lo que remodeló Herodes era lo de afuera. Entonces abarcó muchísimo territorio, mucho espacio, pero era simplemente el mismo templo, pero solamente era uno. El reemplazo, por así decir, o la alternativa al templo, que tampoco Dios aprobaba eso, eran los lugares altos. ¿Se acuerda que en Reyes dice mucho que y sacrificar en lugares altos? ¿Sí? O sea, los judíos a veces, en vez de ir al templo, lo cual era el mandamiento, iban a los lugares altos, o sea, a las montañas, a hacer sus sacrificios. Eso Dios no lo había aprobado, porque todo giraba alrededor del templo. Y ni siquiera cuando eso era santo y el altar, cuando yo no, porque eso parece que no están en los católicos, que no puede uno pasar de ahí del atrio, del púlpito al púlpito, por ejemplo. En la iglesia no llega y hay una barra, y esa barrita no lo deja pasar a una, porque no podemos pasar. ¿Eso viene, cuando eso había eso, o eso no lo había? No, porque eran muros, o sea, nadie podía acercarse ni siquiera al templo, solamente podían llegar a la parte de afuera. Si era judío, podía llegar hasta el atrio, siempre y cuando llevara sacrificio. Pero adentro sí era santo.
Sí, sí era santo, porque ahí llegaban los de la línea de Aarón al lugar santo. Ujú. Por eso es que decimos que lo que Roma hace es replicar lo del templo bíblico y lo meten, lo forzan con sus templos que son como un remedio de eso que estamos viendo. O sea que, digamos, tanto al atrio como al lugar santo, lugar santísimo, la función era ir en búsqueda de perdón para el pueblo, o sea, como en ofrendas y eso, digamos, el atrio las ofrendas, pero en el lugar santo, el lugar santísimo era pues, el sacerdote, ¿no? No era tipo, yo entro ahí como a mirar, a orar. No era solamente para buscar perdón a través de la herramienta de sangre. Y eso, hermano, vamos a dar un